Vamos a compartir la palabra de Dios Navidad y vamos a mirar, por favor, el escenario y vamos a mirar el contexto que se desarrolla y se genera en este momento de gran festividad donde se recuerda el nacimiento de Dios, el cumpleaños de Jesús. Hay una tremenda guerra espiritual. Hay una tremenda guerra espiritual. Mire, y ese mundo paralelo donde ese mundo paralelo que es mucho más real que el mundo físico material, hay dos reinos. El reino de las tinieblas. ¿Cómo se manifiesta el reino de las tinieblas en este contexto de Navidad? ¿Cómo se manifiesta el reino de la luz en este contexto de Navidad? Hay una tremenda guerra, choque de poderes. Unos, los poderes de las tinieblas, ¿para qué? Para que no entiendas lo que es Navidad y a quien deberíamos honrar verdaderamente en este tiempo. Y número dos, el reino de la luz, procurando, mire, hacer efectiva lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mire, recordando que nació un Salvador, Cristo Jesús. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda calar lo más profundo de nuestros corazones y la podamos meditar, Dios mío, en el nombre de Jesús y sacar provecho de este tiempo donde el mundo ya entró en la recta final. Que no seamos arrastrados por el consumismo, por el espíritu de época que te deja de lado. Todo lo contrario, que en esta Navidad nos encuentre a nosotros, tu iglesia, más cerca de tu corazón que nunca. Abrimos el corazón para recibir tu palabra. Y el pueblo dice, amén. 3 temas para reflexionar seriamente en esta Navidad. Hay muchos otros temas, pero 3 temas en el nombre de Jesús para reflexionar, mire, seriamente en esta Navidad. Y aquí aprovechamos también para hacer algo, para enseñar algo de homilética. Cómo se desgranan los puntos a desarrollar para no salirse del tema anunciado. Se le pregunta al tema, ¿cuál es el tema? 3 temas para reflexionar seriamente. ¿Cuáles son los 3 temas que en este tiempo de Navidad debemos reflexionar seriamente? ¿Están conmigo? Y ahí se desgrana. Número 1, primer tema, Dios nació en este mundo. Tema para reflexionar, para pensar, para meditar. ¿Por qué Dios nació en este mundo? Y en ese marco, en ese contexto, hay una tremenda guerra espiritual. ¿Cómo será esa guerra espiritual? Lo vamos a estar viendo. El segundo tema para analizar y reflexionar profundamente en este contexto de Navidad es Dios regresa a su mundo. Dios regresa a su mundo. La tierra es de Jehová y todo lo que en ellos hay. Entonces, en este tiempo hay que reflexionar seria y profundamente para qué Dios vino y se hizo hombre, por qué nació y entró a la vida de una manera sobrenatural, pero respetando las leyes humanas. Entró a través de una mujer, la puerta llamada María, una virgen, y se gestó en el vientre de su madre Jesús. 9 meses estuvo en ese laboratorio de carne, luego viene a la vida como un hombre, verdadero Dios. ¿Para qué vino? Es importante entender todo eso. ¿Para qué? Para que en este marco de Navidad podamos reflexionar, quitar provecho y reenfocar nuestras vidas en las cosas eternas. Número 2, Cristo Jesús, Dios regresa por segunda vez al planeta Tierra, ya no con relación al pecado. ¿Para qué viene? Es muy importante reflexionar sobre ese punto y sobre este marco. En este marco, mire, se desarrolla una terrible guerra espiritual. Los poderes de las tinieblas haciendo que las personas estén metidas en este mundo, en el consumismo, su mente, su corazón, mire, en la problemática de la vida pasajera y no en los asuntos eternos. Cristo viene. Y número 3, ¿qué reflexionar? ¿Sobre qué pensar? Mire, en esta Navidad, tercer tema, la realidad del infierno. Entonces ahí se completa la idea. Cristo vino, Dios vino al mundo. ¿Para qué vino Dios al mundo? ¿Por qué y para qué regresa Jesús por segunda vez? Y número 3, la realidad del infierno. Vamos a lo que dice la palabra. Lucas 2:19. Lucas 2:19.
la palabra de Dios, ahí en el marco, en ese contexto, María, la madre de Jesús, ya nació el niño, conforme, mire, las profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Y ahí vinieron los magos, los reyes magos, porque vieron su estrella y venían y le comentaban todo lo que, mire, ellos en su sapiencia y en su conocimiento astrológico, vinieron y ellos, mire, vinieron a honrar al Mesías. Ahí los pastores también venían y le contaban a María, la madre de Jesús, lo que había ocurrido ahí en el campo, las huestes celestiales, el mensaje que ellos habían dado, y vinieron y encontraron al niño envuelto en pañales conforme, mire, les dijeron los ángeles. ¿Y qué hacía María en todo ese marco, en ese contexto del nacimiento de Jesús? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Lo que María hizo. ¿Qué hizo María? Cuando se le reportó todas estas cosas, ¿qué debe hacer usted cuando recibe toda esta información respecto a la iglesia, respecto a la Biblia, respecto, mire, al tiempo en que estamos, respecto a lo que es Navidad? Lo que hizo María. ¿Qué hizo María? Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María, todo el reporte de los pastores, de los magos, de los profetas del Antiguo Testamento, aún el mensaje de Gabriel, de Miguel, mire, ella guardaba en su corazón y meditaba en lo que ello representaba, ese mensaje, y miraba a su hijo, y ella misma se preparó, se mentalizó que ese niño, su hijo, iba a ser sacrificado por el pecado del mundo. Imagínense lo que es eso. Entonces aquí nos da, mire, pie para que usted y yo, mire, podamos también reflexionar sobre estos tres temas que este servidor les va a compartir, que son temas de mucha relevancia en este tiempo, y que usted y yo no permitamos que Satanás, los demonios, los espíritus malignos, porque el mundo entero está bajo el maligno, nos robe, mire, la idea, la esencia de lo que es Navidad. Entonces, el primer tema que usted y yo tenemos que estar pensando, reflexionando en este marco, y hacer que también los que están a nuestro alrededor y bajo nuestra influencia lo hagan, es: Dios nació en este mundo. Es un tema para reflexionar seriamente en este tiempo de Navidad. ¿Y cómo se da la guerra espiritual en este marco, en este contexto? Vamos a estar hablando. Vamos a Juan 1:1, que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dios se hizo carne. Dios se hizo hombre. Y así como María meditaba en su corazón todo esto, usted está recibiendo información. ¿Saben para qué? Para que por medio de la meditación, por medio del conocimiento de la palabra, usted y yo pensemos, meditemos, mire, por qué y para qué Dios se hizo carne. ¿Quién es el que se hizo carne? Y ahí dice Juan en su evangelio: en el principio era el verbo. Verbo, palabra aplicada a Jesús. La palabra verbo lleva la idea, mensaje, palabra, sabiduría, se encarnó. La sabiduría de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios, el que era en el principio el verbo, mire, se encarnó, se hizo hombre, se hizo carne. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios. Sobre eso tenemos que meditar en esta Navidad. No deje usted que su mente, su corazón se desvíe de este elemento tan tremendo, y es el sumum del evangelio. Versículo 14. Aquí Juan, en su evangelio, mediante la revelación que Dios le dio, nos está contando que ese que estuvo en el principio, el verbo, la palabra, la sabiduría, por medio del cual Dios creó todas las cosas. Dice: aquel verbo, aquella palabra, aquella sabiduría fue hecho carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice Juan: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el que se hizo hombre? Dios mismo se hizo hombre y entró a la vida por medio de una virgen, y pasó por el proceso de ser, mire, envuelto en la carne, en el laboratorio de carne que era el vientre de María. Nace, crece normalmente, y a los 33 años se manifiesta Él en todo su esplendor, y el motivo por el cual vino, Dios envuelto en la carne. Dios se hizo hombre. Ahora la pregunta es: ¿para qué el verbo? ¿Para qué Dios se hizo carne y nació en este mundo? Ahí respondemos Mateo 1:21. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué?
Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué el Verbo se hizo carne? ¿Para qué Dios se hizo hombre? Para hacer el sacrificio perfecto y de esa forma, de esa manera, su entrada aquí en la vida, en este mundo que quedó bajo el maligno y el pecado original que entró a través de Adán y Eva, y Él, siendo el segundo Adán, vino ¿para qué? Para librarnos de nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y por qué pecamos? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que está inclinada, mire, a desobedecer, a rebelarse contra Dios. Cristo vino, obedeció, y cuando usted le entregó su corazón a Jesús, cuando le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, entró el Espíritu de Jesús. ¿Para qué? Para cambiar esa actitud rebelde, hostil contra Dios. Y antes éramos enemigos de Dios, hoy somos amigos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a remover el pecado. Sobre ese tema hay que meditar y reflexionar en esta Navidad. No se desvíe, por favor, de eso, y honremos a Cristo con todo nuestro corazón, porque Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué también Dios se hizo carne? Nació en ese humilde pesebre, San Juan 1:17, que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Se acuerda cuando usted en el Antiguo Testamento, capítulo 19 de Éxodo, Dios baja en el Sinaí con fuego, con poder, el pueblo tembló? Dios le dijo: no se acerque ningún hombre, ningún animal, porque debe ser asaeteado, morirá por la presencia gloriosa de Dios. Dios desciende ahí, da la ley, le da la ley a Moisés, la ley que condena, la ley que te muestra que Dios es santo y que tú y yo somos pecadores. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, mire, que trae salvación, que extiende un puente entre Dios y el hombre. Es la misericordia de Dios, mirando nuestra miseria, mirando que el hombre en sí mismo no tiene poder para obedecer a Dios por la naturaleza pecaminosa. Cristo trajo la gracia. Cristo murió en la cruz del Calvario, y después de su resurrección, allá en los cielos se abre una oficina nueva titulado, y tiene el título de esa oficina, dice Trono de la Gracia. Antes de la muerte de Cristo era el trono de gloria, nadie podía acercarse. Después de la muerte de Jesús, Jesús sube a los cielos y se abre una oficina, Trono de la Gracia. ¿Qué significa eso? Que usted y yo podemos acercarnos libremente, confiadamente, mire, al trono de la gracia, junto al Dios, entrar en el lugar santísimo en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo de Nazaret. ¿Está conmigo? Entonces, ¿para qué apareció Jesús? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Para qué Dios entró en la carne? Mire, para manifestar la gracia de Dios, favor inmerecido. Por gracia somos salvos, no porque somos buenos, no porque hacemos obras buenas. Mire, no porque merecemos, sino porque la gracia en la salvación se extiende por medio de la fe en Cristo. La gracia y la verdad de Dios se manifestó a través de Jesucristo, y esa verdad y esa gracia usted y yo hoy lo comprendemos y lo entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios se manifestó. Jesús fue el mensaje encarnado de Dios. Ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, ese Dios, mire, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que no puede ser representado por ninguna figura humana de lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Cristo vino a representar fielmente. Él fue la verdad del Dios Padre. ¿Cómo es el Dios Padre? Amoroso, misericordioso. ¿Se acuerda usted de Juan 14 cuando Felipe le dice a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre? ¿Y qué le dijo Jesús? Felipe, el que me ve a mí está viendo al Padre. Yo soy el fiel representante, yo soy la verdad, yo soy, mire, el mensaje encarnado. Así como me comporto, como yo ando en pureza, en santidad, amando a las personas, compadeciéndome de las personas, es así nuestro Padre Celestial. Que me ve a mí, le está viendo al Padre Celestial. Es decir, el Padre Celestial, que es invisible, que es omnipotente, se está dando a conocer en un lenguaje humano envuelto en la carne, llamado Jesús. Mensaje del cielo para usted, para mí. La gracia y la verdad se manifestó en Cristo. Para eso Dios se hizo carne, para que podamos entender a ese Dios omnipotente. San Juan 1:29, ¿para qué vino Jesús? Estoy haciendo un resumen simplemente de todo lo que es el Evangelio. El siguiente día vio Juan a Jesús. Él está hablando de Juan el Bautista, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, las ovejas, los machos cabríos, los toros en el Antiguo Testamento, en el ritual mosaico, mire, no quitaba el pecado, simplemente cubría esa sangre. Cubría esa sangre. Ve la mirada de Dios para que el pecador, el mundo no quedara
incinerado, porque Dios es un Dios santo. Entonces Dios dispuso todo ese sistema sacrificial en la ley mosaica, mire, para que el hombre pueda acercarse a Dios, y por medio de la sangre que hablaría de lo que haría Jesús en la cruz del Calvario. Ahora en el Nuevo Testamento Juan dice: Jesús es el Cordero de Dios. No solamente esa sangre va a cubrir el pecado, sino que va a limpiar, va a extirpar el pecado del corazón del ser humano. Cordero de Dios. Por eso Él entró al lugar santísimo con su propia sangre. En el viejo pacto entraban los sacerdotes con sangre de animales y tenía que hacer una vez al año. Hoy Jesús entró, o hace 2000 años Jesús entró con su propia sangre, y Dios aceptó su sacrificio, y usted y yo tenemos eterna redención, eterno perdón, si nos mantenemos en el terreno de la sangre, es decir, de la obediencia. ¿Está conmigo? Para esto apareció Jesús. ¿Para qué también vino Jesús? ¿Para qué Dios se hizo carne? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que usted y yo tenemos que meditar, reflexionar seriamente en esta Navidad, porque hemos entrado en la recta final. Este asunto del pacto, mire, mundial de inmigración de la ONU, apreciados, quiero decirle con todo respeto y con toda seguridad, mirando en la perspectiva profética, ya comenzó el periodo de la gran tribulación. Que habla la Biblia, que habla la palabra de Dios. El 10 de diciembre en Marruecos. Bueno, gracias. ¿Y por qué no hay mucha información como fue el G20 ahí en Argentina? Que se informó y que se publicitó, etcétera, etcétera. Eso se hizo, mire, a medianoche, entre gallo y medianoche. O sea, a espaldas del pueblo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Quién se beneficia? Y ahí está el gobierno luciferiano, según enseña la Biblia, la palabra de Dios, usando sus agentes humanos, instituciones humanas mundiales, para establecer el nuevo orden mundial. Es decir, el control de este mundo, ya de una manera física, de una manera material, porque la Biblia dice que el diablo, Satanás, va a ser arrojado a la tierra en vivo y en directo. Entramos en la recta final, señores. Por eso que es importante que usted y yo no nos desviemos de todo esto que le estoy enseñando, en qué pensar, en qué reflexionar, apreciados, en esta Navidad, porque puede ser esta Navidad la última, antes que suene el chofar del Señor. Esto es algo muy serio. ¿Para qué Dios se hizo carne? Y aquí vemos Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué tremendo que es Navidad, meditar en todo esto. Jesús nació. ¿Para qué nació Jesús? Mire, porque sobre él estaría el principado, el poder, la autoridad. Dios le ungió, le aceitó, le engrasó. Mire, con la unción del cielo, con la gracia del cielo. ¿Para qué? Para libertar a todos los oprimidos por el diablo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Lea usted los evangelios y principalmente Marcos, cómo Jesús vino a libertar a los oprimidos por el diablo. De un hombre echó 2,000 demonios y gente que estaban endemoniada, jóvenes que estaban endemoniados. Mire, Dios vino a echar fuera esos diablos. Y Jesús en ti, Jesús en mí, Jesús ahí en su iglesia, porque usted y yo somos la iglesia de Cristo, sigue haciendo la obra. Dios lo ungió, ¿para qué? Para dar libertad a todos los oprimidos por el diablo. En este marco, en este contexto de Navidad, acuérdese que usted tiene la autoridad. Mire, ahí a sus amigos, cuando usted le felicita, envíe usted una palabra de liberación, envíe usted una palabra de bendición, envíe usted una palabra de autoridad en el nombre de Jesús. Cómo se desarrolla la guerra espiritual en este marco, en este contexto de la Navidad. Mire, la depresión, la angustia, el alcohol, la pelea, la falta de perdón. Mire, los que están en los hospitales, los que están en la cárcel. Este es un tiempo donde el diablo, el poder de las tinieblas, también opera de una manera terrible. Pero para eso está aquí esta palabra. Dios te ha ungido. ¿Para qué te ha ungido? Para dar buenas nuevas a los abatidos, a dar libertad a los cautivos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y usemos esta Navidad para mostrarle al mundo que nuestro Cristo no es un Cristo de cartón. Ore por los enfermos, se van a sanar. Eche fuera demonios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y suelte la bendición sobre su familia, sobre sus seres queridos, sobre sus amigos, y esa bendición en el nombre de Jesús, por la sangre del pacto eterno, va a ir a las casas, va a ir a las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Para eso es Navidad, porque la gente está muy sensible y la gente, su cabeza está desviada hacia otro menester. 1 Juan 2, 1, 2. Estamos sobre el punto. Mire, primer tema a reflexionar profundamente en esta Navidad es:
Dios nació en este mundo. ¿Para qué Dios nació en este mundo? Y aquí 1 Juan 2, 1, 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El mundo no sabe que ya ha sido pagado el precio para saldar las deudas que tiene el ser humano para con Dios, la mujer, el hombre. ¿Y qué es pecado? Deuda. Jesús ya murió, ya saldó la deuda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Contarle a nuestros seres queridos que Jesús ya pagó la deuda, que Jesús ya pagó el precio para que esa alma, esa persona, ese amigo, ese vecino, ese pariente reciba la salvación, reciba el perdón, reciba la gracia de Dios y el conocimiento del Señor. Y aquí vemos nosotros dos cosas muy importantes. ¿Para qué Dios se hizo hombre? Para defendernos. Nuestro abogado, Jesús, un abogado. El mejor no solamente del planeta Tierra, sino de todo el universo. Él está de tu lado. Él es quien defiende tu causa delante de Dios, mire, y delante de los fiscales, los diablos, los demonios que vienen para acusarte, para acusarte, para acusarte. Y ahí está Jesús, como nuestro abogado, se hizo hombre, se hizo carne. ¿Saben para qué? Para venir a defender tu caso, defender mi caso, y Él nunca perdió un caso. Bendito sea Jesús. Eso es Navidad. Sobre ese marco hay que reflexionar. ¿Y dónde está la guerra espiritual? La gente está insensible, no valora todo esto que Jesús hizo por nosotros. Por eso que usted y yo, como iglesia de Jesucristo, como nacido de lo alto, en esa Nochebuena tenemos que levantar la copa con el jugo de piña o jugo de pomelo o jugo de naranja, diciéndole: Señor, gracias por todo lo que has hecho. Y usted y yo, como hijos del Señor, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, hacerles reflexionar sobre este punto. Dios se hizo hombre. Dios vino al mundo para salvarnos, ser nuestro abogado y también para poner su vida, su cuerpo, puro, santo, para que sea la ofrenda, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Porque tu pecado, mi pecado, demandaba pago. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces Cristo vino, murió, cumplió la ley y usted y yo estamos absueltos de toda pena capital que merecía nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir. Entonces, concluimos este punto. Debemos reflexionar profundamente sobre este tema en este tiempo de Navidad, que Dios nació en este mundo y cómo se da la guerra espiritual en este contexto. Satanás ciega el entendimiento de las personas para que no entiendan el verdadero propósito de la Navidad. Se celebra el cumpleaños de Jesús. ¿Qué va a hacer usted en esta Navidad? Usted va a empezar a reflexionar profundamente sobre este hecho. Y cuando usted reflexiona profundamente sobre este hecho, entonces usted toma la decisión de honrarlo. Mire, toma usted la decisión de obedecerlo, porque obedecerle al Señor no le beneficiamos. Desobediencia a su ley no le perjudicamos. Obediencia a su ley somos nosotros los beneficiados. Desobediencia a su ley somos los perjudicados. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos que transmitir en Navidad, y sobre eso reflexionar en el nombre poderoso de Jesús, porque esto es algo muy serio: despreciar, pisotear el sacrificio de Cristo. Mira el segundo tema que usted y yo tenemos que estar reflexionando, meditando. Dios regresa en breve a su mundo. Dios regresa en breve a su mundo. Es un tema para reflexionar seriamente en esta Navidad. ¿Y cómo se da la guerra espiritual en este marco, en este contexto? El mundo insensibilizado, la conciencia cauterizada aún de propio cristiano. Y son los cristianos que están más metidos en el mundo que con Cristo. Más metidos en el pensamiento contemporáneo, en el consumismo, en el tipo de celebración y festejo que van a hacer, y no metidos con Jesús, y no reflexionando en lo que implica. Jesús está a la vuelta de la esquina. Hace 2000 años Él era un niño, creció, murió, resucitó, fue a los cielos, y Él prometió y dijo: vengo pronto. Y dio señales que ocurrirían en el cielo, en la tierra, en los seres humanos, en el mar, indicando su regreso. Y estamos en ese escenario, señoras y señores. Cuando la higuera florezca, dice ahí la palabra de Dios, Mateo 24, sepan que no pasará esa generación
hasta que todas estas cosas acontezcan. Y está hablando en el contexto de la gran tribulación y está hablando en el marco de su segunda venida. Señales clarísimas. La higuera ya floreció en el año 1948 Israel. Y después, esta generación, Salmo 90:10, una generación dura 70 años, los más robustos 80. Hace poco, el 14 de mayo 2018, se celebró el año 70 del establecimiento del Estado judío y que fue reconocida ante las Naciones Unidas como una nación soberana. No pasará esta generación, dice. Ya se cumplió una generación. Quiere decir que tenemos de Yapa 10 años. 10 años. Antes que venga Jesús. Y acuérdese que esos 7 años de tribulación, estamos en un marco donde estamos por subir a los cielos. El shofar del Señor va a sonar. Estamos por subir a los cielos. Apreciados, el mundo ya está preparado, el escenario ya está preparado, la élite ya está preparado, los grandes banqueros ya están preparados. ¿Para qué? Para instalar el nuevo orden mundial. Porque ellos dicen, este sistema económico, este sistema religioso, este sistema político ya no va más. Vamos a poner un nuevo orden, un nuevo sistema económico, una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno. Estamos en ese escenario. Ya está la tecnología para controlar a cada ser humano, el Berichic. Guerra espiritual en el contexto de la Navidad. El diablo no quiere que usted sepa esto. El diablo no quiere que se predique todo esto. Por eso es importante que usted ore por sus pastores. Por eso es importante que usted ore por los profetas. Para eso es importante que usted ore por los maestros. ¿Para qué? Para que la luz de la palabra, en el contexto de lo que está pasándole al mundo, a la luz de la palabra, usted y yo podamos medir en qué tiempo estamos como iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Tiempo de subir de la tierra a los cielos. Navidad. Hay que meditar en todo eso. Dios regresa en breve. ¿Para qué Dios regresa a este mundo? Vamos allá a Apocalipsis 19, 11, 16. Él regresa. Mire lo que dice Juan. Ya nos adelanta un hecho. Mire, una historia, porque profecía es una historia contada por adelantado. Esto es lo que va a pasar en breve. Y está hablando de la segunda venida de Cristo. Él regresa. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El único que ostenta ese título es Jesús. Fiel y verdadero. ¿Por qué tiene ese título? ¿Cómo lo obtuvo? Es tema para otra predicación. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y también pelea. Quiere decir que nuestro Señor es un guerrero. Versículo: sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El que dijo Juan, que estuvo en el principio, antes de todas las cosas, que se hizo hombre, que se hizo carne. Aquí está viniendo montado en un caballo blanco desde los cielos a la tierra. ¿Quién? El Verbo de Dios, Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, que murió, resucitó, se sentó a la derecha del Dios Padre y estamos en tiempo de su segundo regreso, que es Navidad. Meditar en todo esto. Jesús vuelve y esto no es un cliché, mire, comercial ni un saque cristiano. Cristo viene. Prepárese, por favor, prepare su corazón, arregle las cuentas con Dios, deje el pecado, deje de mentir, deje el adulterio, deje la fornicación, deje la pornografía, deje su vida religiosa, métase con Jesús, arrepiéntase, por favor, y sírvale de todo corazón, porque Él viene con su galardón para recompensar a cada uno según sea su hora. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, les seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos? Somos usted y yo, que hemos subido de la tierra a los cielos. Venimos con Jesucristo de Nazaret para reinar aquí sobre el planeta Tierra. Dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Su palabra poderosa, una palabra como la espada de doble filo, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto vamos a ver nosotros ahí en el Armagedón, donde Jesucristo va a venir a pisar la cabeza de sus enemigos. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que 300 estadios, ahí en la sangre de los enemigos de Jesús va a estar a la altura del freno de los caballos. 2 metros. Sangre, como de aquí a Coronel Oviedo. Todo un valle de Megiddo. Dios va a venir a pisar a sus enemigos. El escenario está preparado. ¿Quiénes van a estar presentes ahí? Los chinos, los rusos,
y todos los que se opusieron con Dios, todo este armamento que ustedes ven que tienen los Estados Unidos, que tienen ahí la OTAN, que tiene, mire, los rusos, que tienen, mire, ahí los chinos, mire, las bombas atómicas que fabrican los alemanes, todo eso va a ser aplastado ahí en el valle de Megiddo, en la guerra del Dios Todopoderoso que va a ser ahí en Megiddo, en esa guerra del Dios Todopoderoso llamado Armagedón, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de esos títulos ganados por nuestro Señor Jesucristo. Cuando se metió aquí en la tierra, se hizo hombre, obedeció al Padre, subió a los cielos y ahí recibe el título de fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea, y recibe el título aquí en el contexto humano: Rey de Reyes, Señor de Señores. Rey de Reyes en el marco físico material, y en el mundo espiritual, Señor encima de cualquier Señor. Ese es nuestro Cristo, y eso es Navidad, y sobre eso hay que reflexionar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el regreso de Dios sobre el planeta Tierra. Salmo 24, 1, 2. Salmo 24, 1, 2, ¿qué dice? Estamos aquí, eso es el tema. ¿Para qué Jesús, por qué Dios regresa a este mundo por segunda vez? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Por qué regresa Jesús? Para tomar lo que es suyo, para poner orden en su mundo, para poner orden aquí en medio de este caos que va a ser los 7 años de tribulación. El mundo va a quedar totalmente desordenado. El cielo, la tierra, el cielo se va a correr como un cartón viejo, las estrellas van a caer. Mire, las aguas van a estar contaminadas, las aguas potables, las aguas dulces y las aguas saladas. Va a haber un tremendo caos. El mundo va a estar en caos, y viene Jesús para poner orden en este mundo. Y en este mundo donde se le deshonró, Dios le va a honrar en el nombre poderoso de Jesús. Él viene aquí sobre la tierra. Apocalipsis 21:1. ¿Para qué viene Jesús? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Esta tierra que está contaminada, que está maldita, la maldición se va a remover. Este cielo que está contaminado por la caída del diablo, Satanás se va a envolver como un cartón viejo. ¿Y qué dice la Biblia, la palabra de Dios? En ese milenio, cuando venga Jesús, va a haber cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde usted y yo vamos a morar. Y ese milenio va a ser como en los días de Adán y Eva, ahí en el Edén, antes de la caída. El cielo y la tierra era un todo. En el milenio, el cielo y la tierra va a ser un todo. Se va a remover la maldición, y ahí vamos a verles nosotros cara a cara a nuestro Dios, y la tierra va a ser lleno del conocimiento de la verdad. Para eso regresa Cristo. ¿Y qué es Navidad? Navidad es reflexionar sobre todo esto. ¿Para qué? Para que no nos concentremos: no cobré mi aguinaldo, mamá, no hay pan dulce, no hay pollo en la mesa, no hay esto, no me pude comprar el zapato que quería, la ropa que quería. Bueno, eso es un buen rey. Usted céntrese: Dios murió por mí para rescatarme de mis pecados. Número 2, Él regresa por mí y tiene un mundo maravilloso preparado para mí, una ciudad de oro. Bendito sea Dios. Aunque hoy usted esté con una galleta dura, un cocido negro, usted tiene un cheque en blanco firmado por Jesús, y no con tinta pelicán, sino con su sangre preciosa. Usted va a recibir una herencia gloriosa. Céntrese en eso en esta Navidad. Salte de alegría, salte de gozo, aunque tenga una galleta dura y un cocido negro. Levante, brinde y diga: Señor, gracias, porque yo soy heredero con Cristo, soy heredera con Cristo. Tú me salvaste, tú me libraste y tú regresas por mí. Eso es Navidad. Eso es lo que tenemos que transmitir a la gente que está deprimida. Porque hay muchos que se van a comprar ropas nuevas, perfume nuevo, una cartera nueva, un zapato nuevo, un cinto nuevo, un auto nuevo. Van a hacer una linda cena con la familia, pero si no le tienen a Jesús, te aseguro, va a haber un tremendo vacío dentro. Un tremendo vacío dentro. Se van a emborrachar bien grande, al día siguiente una tremenda resaca, y después decir: a la pucha, gasté todo mi aguinaldo aquí con esta ropa, con esto, con los otros, y el chico, y que le quería agarrar, se fue con otra. Usted y yo hemos salido de ese burorey. Y aunque se ha ido nuestro chico ahí con otra, le bendecimos. Le damos gracias al Señor. Porque si se fue es porque no se quedó. Sencillo.
Se fue, maravilloso, está alguien que se va. Se fue ya. La niña de nacer tipo el que se va voluntariamente. Dale gracias al Señor. Te está librando no sé de qué. Dale gracias al Señor. Vos le tenés a Jesús fiel a tu lado. Agárrate de Él. En el nombre de Jesús. Pastor, estoy sola. Mis hijos están todos allá en España, están todos en el cielo, están todos en la luna. Gloria a Jesús. Está bien, bendecirle nomás a ellos. No me llamaron, pastor. No. Vos tenés el teléfono personal de Jesús. Jeremías 33:3. Clámame a mí y yo te responderé. Jesús está a tu lado, no solamente a tu lado, está dentro de ti. Vos y Dios son mayoría. No hay por qué deprimirse. Gloria a Dios. Qué bueno el Señor. Apocalipsis 22:12. ¿Para qué viene Jesús? Apocalipsis 21:1 era para reorganizar todo. Y Apocalipsis 22:12, ¿para qué viene Jesús? Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios. El que trae verdaderos regalos y regalos eternos no es Papá Noel. En Navidad se reemplaza la figura de Cristo por Papá Noel. El barbudito inventado ahí por el marketing. Le pedí algo y a veces, dale, coche, mambú. Y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Dice Jesús, creador del universo entero, dueño del oro y de la plata, para recompensar a cada uno según sea su obra. Tome usted la decisión en el nombre de Jesús de predicar a Jesús. Tome usted la decisión en su nombre. Use usted la autoridad que Él le dio para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Use, mire, este tiempo de mucha sensibilidad para anunciar y para contarle a la gente por qué vino Dios a este mundo. Y ese que vino a este mundo regresa por segunda vez. Y lo tercero, apreciado, que usted y yo tenemos que meditar en esta Navidad, mire, es la realidad del infierno. Es un tema para reflexionar en esta Navidad. Pero pastor, para ese viejo trae ese pollito. Yo que pensaba comer ahí una costillita de cerdo. No, está bien, come tu costillita de cerdo, come tu patita de pollo, come ahí tu chanchito y tu ovejita, toma tu Coca-Cola. Pero reflexionando sobre este tema, Dios, hija mía, papá, mamá, mi esposo, esposa, familia, Dios nos libró del infierno eterno. Para eso vino Cristo a nacer, salvarnos de nuestros pecados. Reflexionar sobre esa realidad tremenda, real. Mateo 23:33, que dice Jesús, serpientes, generación de víboras. Está describiendo esta generación y la que Él vivió hace 2000 años. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hay muchos pasajes en los evangelios hablando del infierno, lugar donde el gusano no muere, fuego no se apaga. Dios vino a librarnos del infierno eterno. Por nuestros pecados vino a morir, a pagar el precio. Ese es el motivo, mire, que tiene que hacer que tú y yo en esta Navidad nos gocemos, nos alegremos e inyectemos fe y esperanza a nuestros seres queridos. Jesús vino ¿para qué? Para librarnos del infierno. Hay una realidad, hay una condenación. Segunda de Pedro 2:4, segunda de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios nos perdonó a los pecados. Este tema está hablando de lo que ocurrió ahí en Génesis capítulo 6, cuando los ángeles, los vigilantes, se unieron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes, quebraron la ley, fornicaron, se metieron, mire, contra lo que es en contra de la naturaleza angelical, naturaleza humana. Salieron los gigantes, los híbridos. Dios los encerró en prisiones de oscuridad, dice, para el día del juicio. Está hablando del caso de los ángeles, hablando del infierno eterno que fue creado para Satanás y sus ángeles. Y ahí van a parar, mire, como dice aquí la palabra de Dios, ¿quiénes irán a parar? Apocalipsis 21:8. 21:8 que dice, pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no quieren compartir la palabra de Dios, los que se avergüenzan de Jesús. Jesús cuando marchó al Calvario, siendo pecadores tú y yo, Él nos avergonzó.
¿Cómo nosotros vamos a avergonzarnos de un ser puro, maravilloso, creador del cielo y de la tierra, lo que Él hizo por todos nosotros, para que no nos vayamos a la condenación eterna? Hablemos del Evangelio y seamos como Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 1, verso 16, que dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Predique el Evangelio si usted quiere que su familia se salve. Predique el Evangelio si usted quiere que su vecino se salve. Predique el Evangelio si usted quiere que esta ciudad se salve. Prediquemos el Evangelio en el nombre de Jesús, porque es el poder más grande de Dios para salvación. Los cobardes incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte primera? Separación del alma del cuerpo, el cuerpo al polvo, y el alma va a rendir cuenta a su creador, va arriba o va abajo. ¿Qué es la muerte segunda? Separación eterna de Dios, y no como esas doctrinas que por ahí polulan, herejía, que es la aniquilación total. El hombre, la mujer, va a ser separado de Dios por su pecado en el juicio final del gran trono blanco, con un cuerpo y con su alma y con su espíritu van a ser arrojados a las tinieblas en el lago de fuego, y ahí va a ser el crujir y llanto. ¿Quiénes van a ir ahí? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, o sea, los hipócritas, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde en azufre. La muerte segunda. ¿De qué estamos hablando? Temas que tenemos que reflexionar profundamente en este marco de esta festividad mundial llamada Navidad, el nacimiento de Dios. ¿Para qué Dios vino a este mundo? ¿Por qué Dios regresa por segunda vez a este mundo? Y número tres, reflexionar profundamente de la realidad del infierno. Apocalipsis 20:10 dice: ¿quiénes también van a ir al lago de fuego? Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. El pacto migratorio mundial, promulgada o empujada por la ONU, va a tener su hombre en el contexto de la gran tribulación. El último gobernante, el último dictador, el hijo humano de Satanás, la Biblia lo llama el anticristo. Va a estar comandando un mundo globalizado, una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno. Ese hombre, el hijo humano de Satanás, el último gran impostor y mentiroso que va a ser las veces de Cristo y va a tratar de engañar a los escogidos de Dios y al pueblo de Israel, va a ser arrojado ese hombre, ese engendro demoníaco y el falso profeta al lago de fuego. Ya está su sentencia determinada y declarada por Dios. Y ahí está la lista de quienes van a ir también: los mentirosos, los abominables, los hechiceros, los mondajá, los yuruguazú, los murmurados, etcétera, etcétera, etcétera. En este contexto de Navidad, 3 puntos importantes para reflexionar. Número 1, Dios se hizo hombre, vino a esta tierra, ¿para qué? Y en ese marco, en ese contexto, hay una terrible guerra espiritual para que la gente no entienda y le ponga a Jesús a nivel de Buda, a nivel de Mahatma Gandhi, a nivel de cualquier hombre común, vulgar y silvestre. Jesús no es un hombre común, vulgar y silvestre. Él es Dios que se envolvió en la carne. ¿Para qué? Para salvarte, para salvarme de nuestros pecados. ¿Por qué regresa Cristo por segunda vez? Para poner orden aquí en este planeta Tierra que está comandado por Satanás. La primera vez que vino fue para redimirnos y derramó su sangre para que usted y yo, como seres humanos, podamos tener acceso al Padre. Se remueve la barrera, la enemistad con Dios, y hoy somos amigos de Dios. ¿Para qué viene Jesús por segunda vez? Para devolvernos la tierra, eso que hemos perdido en el Edén. El segundo paso de la redención tiene que ver la tierra redimida. Esta tierra maldita, la maldición se va a remover y usted y yo vamos a estar bajo un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y número tres, reflexionar profundamente sobre el tema de la realidad de la condenación del infierno donde vino Jesús. Mire, para salvarnos, para redimirnos mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Guerra espiritual en la Navidad. El aspecto espiritual de esta Navidad. Hay una tremenda guerra allá
¿Y qué hacen los demonios? Enceguece la mente. Pelean, ¿para qué? Para que usted y yo como iglesia y los que están bajo nuestra influencia no tengan este conocimiento y su mente vaya a otra cosa. A ajustarse a los principios, a los valores y a lo que te vende la tele, lo que te venden los medios masivos, y se vuelve un negocio la Navidad. Y lo que menos se hace es honrar a Jesucristo de Nazaret. Iglesia de Jesucristo, pueblo paraguayo, por favor, le exhorto y les pido, honremos a Jesucristo, meditemos en su obra maravillosa y mire, en esa noche gloriosa, honrémosles, cantémosles, mire, alabémosles, adorémosle por quien Él es. Eso es Navidad, y no se desvíe usted de este pensamiento. Cristo viene. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, papá.